Saludos, soy la profesora Lilian Larregoiti y voy a estar hablándoles de técnicas de cómo trabajar telas. También vamos a conocer cómo trabajar con el carbón comprimido y difuminar ese carbón comprimido. Vamos a utilizar dos telas, una clara y una oscura. Observemos los pliegues de la tela. También observemos las áreas oscuras. Veamos que la tela usualmente vamos a ver áreas que son de mucho dinamismo. Vamos a ver áreas que son más relajadas como las presentadas y son áreas también de luz. Veamos entonces que tenemos una clara y una oscura. Podemos identificar las formas de las sombras. Esas formas nos ayudan a que entonces podamos comprender dónde identificaremos nuestras áreas intermedias y nuestras áreas claras. Recordemos que son formas irregulares, que son formas orgánicas, lo cual quiere decir que sus sombras, sus luces y sus intermedios van a ser irregulares. Podemos marcar suavemente las áreas oscuras al inicio de hacer las luces y sombras. Observemos también que la tela oscura va a tener sus áreas más oscuras. ¿Qué quiere decir esto? Que las áreas que son más claras van a ser unos grises oscuros y los oscuros van a ser gran cantidad del carbón comprimido. Vamos a ver detenidamente. Si hacemos un acercamiento podremos observar los diferentes valores tonales en un solo espacio. Veamos que esta área es la más oscura en la tela clara. Vamos a ver esta área que tiene luz. Y la siguiente área va a ser en sombras intermedias. Recordemos que para lograr un levante o lograr que un área de volumen de un lado o de otro va a tener sombra y esa sombra debe ir en gradaciones. Por aquí voy a mostrarles cómo comenzar entonces a dibujar las telas. Hay diferentes técnicas. Una de ellas es recordar el uso de la línea gestual. También otra de las técnicas es recordar la línea del contorno ciego. No es necesariamente que no vayamos a ver nuestro papel, sino que también podemos ver más nuestro modelo que nuestro papel. Por eso es recordar la línea de contorno ciego. Es importante que prestemos atención en el modelo, porque tiene varios dobleces y si no estamos concentrados o concentradas nos podremos perder. Recomendación: trabajemos lo que es la forma en general y luego que trabajemos con líneas claras como pueden ver en el dibujo, líneas que inclusive no se unen, simplemente llegan hasta cierto punto, podamos entonces poco a poco ir aplicando las áreas oscuras.
Recordemos que la tela clara aún así va a tener áreas oscuras. Esas áreas oscuras no van a ser igual de oscuras necesariamente que la tela negra. Así que es importante que estemos pendientes de esos valores tonales. Si usted desea, puede hacer una escala de valor tonal de la tela negra y una escala de valor tonal de la tela clara para poder comparar el uso de los valores tonales en cada una de ellas. Y así puede identificarlos. Seguimos aplicando más carbón comprimido y vamos a observar cómo entonces vamos a seguir aplicando de otra forma, simplemente agarrando del material nuevamente sin aplicarlo directamente, solamente por medio de difuminado. Quedará más suelto y más fácil para difuminar, y si queremos borrar con la goma chicle en esa área va a salir más fácil también. Los intermedios en la tela clara podemos trabajarlos por medio de difuminados y por los residuos del carbón comprimido. También en las áreas oscuras sí es importante aplicar directamente el carbón para que creemos ese efecto de profundidad más drástico. Los residuos que quedan del carbón comprimido en la esponja de maquillaje podemos utilizarlos para hacer los intermedios o para esparcir el mismo carbón. El aplicar el carbón comprimido a favor de los volúmenes de la tela nos van a ayudar a que se refuerce el volumen real de la tela. Recordemos que el carbón comprimido va a dejar marcas si presionamos demasiado. Si no estamos buscando eso, es importante que lo apliquemos bien suave. Aún así, con la esponja de maquillaje podemos disimularlos bastante. Por esta razón es importante aplicar el carbón comprimido de manera suave si el área es clara. Si el área es bien oscura, como fue mencionado, puede hacer más presión con el carbón comprimido y no hay problema, no le va a afectar. Se van a unir los trazos. No le tenga temor en aplicar sombras a las áreas claras, o mejor dicho, a la tela clara. ¿Por qué? Porque en sí, para que se vea el efecto de volumen, debe haber sombra, debe haber intermedios. Y así los claros van a salir más en volumen. Usualmente vamos a encontrar sombra debajo de una tela.
Si tiene una porción de tela encima de otra, la tela que está debajo es la que va a tener mayor cantidad de sombra. Es importante que podamos identificar esas sombras y podamos realizarlas para que dé el efecto que pasa por debajo de la tela. Veamos que presioné bastante el carbón comprimido en el borde, ya que en esa área estoy consciente de que hay sombra bastante oscura. Observemos cómo con la goma chicle podemos sacar áreas de luces en áreas que hayábamos difuminado. Si en el área se aplicó directamente el carbón comprimido, como podemos ver allí, vamos a observar que si hay líneas, esas líneas se van a quedar. Así que es importante que tratemos de hacer estas líneas lo más suave posible. Ahora vamos a trabajar las áreas más oscuras de la tela oscura. Vamos a notar que el carbón comprimido se puede presionar y no va a afectar el papel, y como pasaría con el grafito. Es importante que esas áreas queden bien oscuras y bien marcadas para que siempre se identifiquen una vez comencemos el difuminado. Si no estamos seguros o seguras de que cuando estamos aplicando queda lo suficientemente oscuro, debemos entonces comenzar a dar trazos intermedios tirando hacia el oscuro. Luego podemos reforzar más con el carbón comprimido encima. Recordemos que capa sobre capa nos va a ayudar a que oscurezca el área. Veamos que como la tela negra es bastante oscura, no tiene grandes cantidades de luces, sí tiene áreas claras, pero no muy claras. Por esta razón vamos a aplicar directamente el carbón comprimido en toda la tela. Claro está, es importante que apliquemos bien oscuro las áreas de sombra para que no perdamos esas formas que son más oscuras. Así como la tela clara tiene sus valores tonales oscuros, intermedios y mucho más claros, así va a suceder con la tela negra. Es importante que hagamos el proceso de bien oscuro
intermedios, que son tonalidades intermedias más oscuras que los intermedios de la tela blanca, y vamos entonces a hacer los claros, pero esos claros no van a ser necesariamente el blanco del papel. Así que básicamente los claros podemos realizarlos con el difuminado mismo de las áreas oscuras. En otras palabras, arrastramos el material con la misma esponja, con el difuminador, con el Q-tips o el algodón, y podemos entonces hasta inclusive pasar suavemente el carbón comprimido encima de áreas que sean más claras. Pero eso no va a afectar. ¿Por qué? Porque la tela ya de por sí es bastante oscura, lo cual quiere decir que por más suave que apliquemos, vamos a tener que ir gradualmente y por capas oscureciendo. Observemos que cuando aplicamos el carbón comprimido y le aplicamos la esponja, lo aclara. ¿Qué quiere decir esto? Que si constantemente estamos difuminando y lo que estamos buscando es un área bien oscura, no va a quedar oscura de por sí. Así que es importante que el difuminado, en un punto dado de nuestro proceso, no sea lo que esté prevaleciendo. Simplemente dejamos entonces el trazo mismo del carbón comprimido. Siempre recomiendo que cuando ustedes vayan a trabajar con algo nuevo, practiquen en su libro de bocetos, con el material que se sientan a gusto, y luego entonces experimenten con el material nuevo. Gracias y a practicar.